Hola, ¿cómo están? En este video vamos a aprender a calcular las fuerzas que obran en el tornillo de una unión abulonada. Para desarrollar el tema, vamos a considerar el caso de dos placas, como se muestran en la figura de la esquina superior derecha, que están unidas a través de un tornillo con su tuerca, la cual podemos suponer que las orejas o los ojales de arriba están solidarios a una estructura superior, un techo por ejemplo, una viga, y las orejas inferiores están soportando un peso que es el peso que vamos a cargar. En primera instancia nosotros podríamos decir que la fuerza a la cual va a estar sometida nuestro tornillo, nuestro bulón, va a ser la misma que el peso que estamos cargando, es decir, como a modo de ejemplo, si nosotros colgamos un peso de 250 kilos, que nuestro tornillo va a estar soportando esos 250 kilos. Pero en realidad esto no va a ser así porque existe la fuerza inicial de apriete con la cual nosotros torqueamos el tornillo. Esta fuerza inicial de apriete va a responder a la ley de Manet. La ley de Manet dice que el torque con el que yo aprieto una unión abulonada es proporcional a un coeficiente de rozamiento que vale 0.2 si el tornillo está montado en seco, 0.15 si el tornillo está montado o su tuerca en forma abulonada, rosca en realidad. Va a depender del diámetro nominal de la rosca, por ejemplo, si es una rosca de media pulgada, será 12,7 milímetros, o en las unidades que sean compatibles con la fórmula que estamos usando. Y Fi va a ser la fuerza interna de apriete que va a quedar tirando del tornillo. Esta fuerza es muy importante y normalmente es mucho más grande que la fuerza de peso que va a soportar este gancho. Por lo tanto, tenemos que prestarle mucha atención. Bien, para comprender lo que mostramos recién, vamos a hacer un ejemplo, el cual dice que vamos a calcular la fuerza y la tensión a la que estará sometido un tornillo. Si este es de 12,7 milímetros de diámetro, es decir, media pulgada, y se arma con un torque de 5 kilogramos metro. La juntura tiene 25,4 milímetros, es decir, son dos placas de media pulgada, y la carga externa que vamos a colgar de nuestro gancho, para seguir con el mismo ejemplo, es de 250 kilos. Es decir, acá vemos que nuestro tornillo no está soportando 250 kilos, que es el peso, sino que la carga más grande que soporta son lo que nos da la ley de Manet, la cual, despejando la fuerza interna que queda en el tornillo, que es igual al torque sobre el coeficiente de rozamiento, en este caso tomamos sin lubricar 0,2, y dividido el diámetro nominal del tornillo, que es lo que estamos viendo acá. Vemos inmediatamente que nuestro tornillo está soportando un esfuerzo de tiro por montaje de 2083 kilogramos. Bueno, pero entonces, ¿será esa la fuerza total que va a soportar el tornillo? No, no es esa. Hay algo más todavía. ¿Por qué? Porque para entender todo lo que sigue vamos a introducirnos en la ley de Hooke, en el período elástico de los materiales. Vamos a tener que el tornillo es un material dúctil, por lo tanto tiene su elasticidad y vamos a trabajar dentro del período elástico del material. Pero no solo el tornillo, sino las placas que están unidas también tienen elasticidad y también tienen deformación. Entonces, acá pueden ver un extracto de la bibliografía de Virgil Faires, de Cálculo de Elementos de Máquinas, donde vamos a rescatar las siguientes ecuaciones fundamentales de la resistencia de materiales. Ellas son que la deformación específica de delta L sobre L, o delta sobre L como lo vamos a llamar, siendo delta la deformación, L la longitud de la juntura, en el caso del ejemplo que habíamos visto recién, era de 25,4 milímetros porque eran dos placas de media pulgada, que también es la longitud del tornillo, la parte que está trabajando del tornillo. Esto es igual a sigma, que es la tensión que se genera en el tornillo, la tensión normal, por supuesto, dividido el módulo de elasticidad del material del tornillo. ¿Sí? Reemplazando sigma por fuerza sobre área, tenemos la ecuación que figura acá abajo, de la cual, despejando la deformación delta,
Delta es igual a F por L sobre A por E. Operando matemáticamente vamos a llegar que la constante elástica de nuestro tornillo es igual a A por E sobre L, siendo A el área de la sección del tornillo que trabaja por el módulo de elasticidad del material del tornillo dividido la longitud de la juntura. Bien, para entender mecánicamente lo que estamos calculando, y el objetivo que tenemos es calcular cuál es la máxima fuerza que obra sobre nuestro tornillo, sobre nuestro bulón, para poder así calcular la tensión y si va a resistir o no va a resistir, vamos a entender mecánicamente cómo funciona esto. Yo tengo un gancho, ¿sí?, que está articulado arriba en una estructura fija, colgado, y de las orejas de abajo le cuelgo un peso, siguiendo con el ejemplo que veníamos trayendo, de 250 kilos. Me interesa saber cuál es el esfuerzo máximo en el bulón. Recuerden que este bulón lo torqueamos con 5 kilogramos metro, para seguir con el ejemplo, y generó una fuerza de aproximadamente 2083 kilogramos como FI, como fuerza inicial de apriete, ¿sí? O sea que ya de movida este tornillo tiene 2083 kilos y no 250. Ese es el punto que hay que empezar a ver. Vamos a entender mecánicamente qué está ocurriendo. Para eso hice un extracto de una imagen de cómo sería un corte de la zona del tornillo y las placas unidas. Bien, nosotros vamos a ver acá que cuando yo torqueo con 5 kilogramos metros y genero la fuerza inicial de tiro de 2083 kilos en mi tornillo, el tornillo se va a estirar, es decir, va a haber un delta de estiramiento del tornillo. Pero no solamente el tornillo se va a estirar, sino que las placas se van a comprimir. Y hay otro delta de deformación de las placas. Recuerden que estamos trabajando en el período elástico de los materiales. En la imagen podemos ver que en la placa superior obran las fuerzas de reacción P, los 250 kilos que les cargué. En las placas de abajo obran las fuerzas de acción P, la misma, está equilibrado el sistema. Y en el medio del tornillo obran la fuerza FI, que es la fuerza interna de apriete por el torqueo del tornillo. Perfecto. Ahora vamos a llamar P, obviamente la carga total que yo estoy colgando de mi gancho. Vamos a llamar con subíndice B, B larga, a todo lo que tenga que ver con el tornillo y con subíndice M a todo lo que tenga que ver con las placas o con la masa que está trabajando ahí. Vamos a llamarle placas porque según el ejemplo son dos placas. Bien, si nos apoyamos por un momento en los diagramas esfuerzo de formación del material, vamos a representar acá abajo en el eje de las ordenadas los esfuerzos, F, las fuerzas, y en el eje de las abscisas, las deformaciones, que son positivas para los elongamientos hacia la derecha y negativas para las compresiones hacia la izquierda. Estas dos rectas que vemos acá, esta es la constante elástica del tornillo y esta otra es la constante elástica de las placas. Entonces, fíjense lo siguiente. Este valor que está acá, que estoy marcando con el puntero, es FI, el esfuerzo inicial de apriete por torque. Cuando yo al tornillo lo someto a esa carga, que está dentro del periodo elástico por supuesto, voy a generar una deformación que se llama delta sub B o delta B, para hacerlo más resumido. Delta B es lo que se estiró del tornillo por acción de la fuerza interna de apriete. Pero también la placa se comprimió delta M, es este valor que está acá. Entonces, por un lado, el tornillo se estiró delta B y la placa se comprimió delta M. Bien. El secreto ahora está en analizar qué es lo que pasa cuando yo, además de eso, cuelgo un peso adicional P. Sigamos con el ejemplo, 250 kilos. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. El tornillo se va a estirar un poquito más. Es decir, se va a estirar un adicional delta B, ¿sí? Que es este que está acá.
Pero lo mismo que se estira adicionalmente el tornillo es lo que se comprime las placas en la misma medida. Es decir, este valor de delta delta B es exactamente el mismo que delta delta M. Entonces, si yo vengo, puedo ver que el tornillo va a estar sometido a un esfuerzo chiquitito acá que se ve, ahí lo tapo con el puntero, pero lo descubro para que lo vean, se llama P sub B. P sub B es la parte de P que absorbe el tornillo. Y P sub M, que es este que está acá abajo, que es como se contrajo, como se comprimió, perdón, pasó a esta posición y se le restó esta carga. P sub M es la parte de P que absorbe las placas. Entonces, siendo la P total la suma obviamente de las dos anteriores, ¿sí? Bien, habiendo entendido esto, podemos decir que delta delta M, es igual a la parte de P que toma M sobre K sub M. Y delta B es la parte de P que toma B sobre K sub B. Estas son las constantes elásticas de la masa y del tornillo. Y ambas son iguales, que es esta igualdad que tenemos acá. Y podemos decir que esta deformación es igual a una deformación general que se llama delta B y delta M son iguales, que se llama delta, y es igual a la carga total P dividido en las sumas de las constantes elásticas de los dos materiales, del tornillo y de las placas. Ahora vamos a despejar P sub B de esta ecuación siendo igual a P sub M sobre K sub M, que es esto que está acá, y a K sub B lo pasé multiplicando obteniendo esta expresión. Pero P sub M sobre K sub M lo saco de esta expresión, es igual a delta. Y K sub B queda igual. Por lo tanto, ya estoy viendo que P sub B es lo que a mí me interesa calcular. ¿Cuánto es la parte de P que toma mi tornillo para luego sumársela a la carga inicial por torque? Bien, ahora tenemos ya todos los componentes que necesito para calcular el esfuerzo total y máximo que va a poseer mi tornillo. La fuerza que va a hacer mi tornillo es F sub B y es igual a la parte de P que toma B, es decir, a esta expresión que está acá, más la fuerza inicial de apriete. La fuerza inicial de apriete es este término que ven acá, por la ecuación de Manet, y la parte de P que toma el tornillo es esta expresión que está acá. Me queda simplemente sumarlas y tengo resuelto mi problema. No antes hacer mención de que K sub M y K sub B los puedo calcular, según vimos en la diapositiva anterior, como el área de la masa, en el caso del K sub M, el área de la placa por el módulo de elasticidad de la placa, siendo la placa esto que está acá, y el área de la placa sería el área de las arandelas que están apretando las placas, ¿sí? En cambio, en el tornillo es el área del tornillo por el módulo de elasticidad del tornillo sobre la longitud. El área del tornillo es el área transversal propia nominal del tornillo. Tenemos que tener en cuenta que L son la longitud de la juntura y es la misma para las placas que para el tornillo y vale la suma de los espesores de lo que yo estoy uniendo. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y los espero acá para nuevos videos.